Ahora sí, compañeros, estamos aquí todos reunidos para tocar algunos temas importantes de los que hemos hablado a lo largo del semestre. Es importante el estudio de la economía, el estudio del espectro económico, porque nos ayuda a tener una mejor percepción de la realidad. Dentro de todo el espectro existe una rama que es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque estudia uno de los factores productivos y uno de los agentes económicos más importantes, que en este caso son las empresas. También estudia la relación que tienen las empresas con las familias y las empresas con el gobierno. Además de que nos hace ver de forma más clara el comportamiento de los ciudadanos en la economía. En este caso puede ser expresado a través de las preferencias al momento del consumo, de las tendencias de consumo, etc. A lo largo de este semestre vimos algunas leyes dentro de la ciencia económica que nos ayudan a comprender de mejor forma todos estos fenómenos. Analizamos también conceptos básicos de economía, como lo pueden ser el mercado, el Estado, la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Además de que vimos algunos gráficos donde se hacen análisis específicos de cada uno de estos fenómenos utilizando teoremas simples de la geometría analítica, como en este caso pueden ser las fórmulas de la pendiente. Bueno, el día de hoy tenemos acompañándonos a nuestra compañera Montserrat Moreno Hernández, a nuestro compañero Oscar Ramón Mendoza. Bienvenido, compañero. También tenemos a nuestro compañero Carlos Paz. Un gusto, compañero. Y a nuestra compañera Deyanira Key. Y presenta un servidor, Ángel Martín Jiménez de la Cruz, quien será moderador. Vamos a cederle la palabra a nuestra compañera Montserrat Moreno, quien nos va a explicar de forma puntual algunos de los conceptos básicos de economía y de los conceptos fundamentales de la rama de la microeconomía para ir comenzando con la conversación. Bienvenida, compañera. Claro que sí. Entonces, para iniciar vamos a dejar en claro los conceptos más básicos de la economía, para poder llevar, un conocimiento básico de lo que se hablará y poder continuar con naturalidad los temas. Bueno, primero definamos qué es la economía. En ese sentido, este término, de hecho, fue utilizado inicialmente por Aristóteles, que significa que es la ciencia de la administración de los gastos e ingresos. Ahora, la economía se divide en dos principales ramas, que es la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, la microeconomía estudia la unidad económica de la unidad productiva propiamente dicha y del comportamiento del consumidor individual. A lo contrario que la macroeconomía se ocupa de los indicadores globales de la economía, por ejemplo, la productividad total y el empleo total y el nivel general de precios. Ok, hay dos conceptos que vamos a repetir en esta plática constantemente, los cuales son la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad de mercancías que pueden ser vendidas a diferentes precios del mercado por un individuo o por el conjunto de individuos de la sociedad. La demanda es el conjunto de mercancías y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo determinado y a un precio dado. Entonces, compañero, te cedo la palabra. Ok. Muchas gracias, compañera, por tu participación. Es interesante hablar de economía porque la economía es una de las disciplinas que se encarga del estudio del total de la población y más allá del estudio de la población vamos ahondando en una interpretación profunda de la realidad. ¿Por qué? Porque en la realidad intervienen diferentes factores.
La disciplina lo que hace es tratar de axiomatizar cada uno de los procesos para que la gente que los estudia los pueda interpretar de forma más clara. Pero es interesante, es interesante. En sí, la economía viene de la época de los griegos, cuando se planteaban el loikos nomos. Ellos planteaban que en las casas tenía que haber un orden. Hoy vemos que se tiene que establecer un orden no solo en las familias, también en los gobiernos. Se tienen que establecer un orden a nivel internacional, un orden en las empresas. ¿Por qué? Porque a través de ese orden es que se fundamentan las actividades productivas. Y en ese hay algunos conceptos que se tienen que analizar dentro de la teoría clásica propuesta por los clásicos, por Adam Smith, inclusive desde la época por ahí de finales de la Edad Media con Nicolás Oresme se planteaba la existencia de la oferta, la demanda y el mercado. La oferta y la demanda es todo un aquelarre dentro de la ciencia económica. ¿Por qué es toda una cuestión? ¿Por qué? Porque ha sido debatida y ha sido propuesta y ha sido ahondada. Inclusive se han planteado diferentes axiomas a lo largo de la historia. Nuestro compañero Carlos nos va a hablar acerca de nos va a comentar acerca de lo que es la oferta, la demanda, y entre todos vamos a comentar un poco acerca de lo que es el mercado, cuál es esa praxis que se fundamenta a través de los siglos. Compañero Carlos, te cedo la palabra. Muy buenos días, gracias por cederme la palabra. Yo voy a hablar sobre el tema de la oferta, la demanda y el mercado. Voy a resumir de manera breve sobre lo que es el punto donde la oferta y la demanda se encuentran, determine el precio y la cantidad de equilibrio. Si hay exceso de oferta, o sea, más productos de los que los consumidores están dispuestos a comprar, los precios tienden a bajar. Si hay escasez, o sea, más demanda que oferta, los precios tienden a subir. Voy a tocar ciertos puntos como el precio y la cantidad de equilibrio, la competencia, externalidades, incluso la intervención del gobierno puede entrar aquí. Primero, el precio y la cantidad de equilibrio. El precio de equilibrio es aquel en el que la cantidad de los productores están dispuestos a ofrecer es igual a la que los consumidores están dispuestos a comprar. La cantidad de equilibrio es la cantidad correspondiente a ese precio. La competencia es un elemento fundamental en un mercado competitivo. Los productores compiten para ofrecer sus productos de calidad a precios competitivos. Esto hace que se fomente la eficiencia y la innovación, ya que las empresas buscan mejorar para atraer a sus consumidores. Voy a tocar algo que se llaman externalidades. Estas son efectos secundarios no deseados, ya sea positivos o negativos, que pueden surgir de la producción o el consumo de bienes y servicios. Estas pueden afectar a terceros no involucrados en la transacción original. También voy a hablar sobre la intervención del gobierno, que es muy importante en ciertas ocasiones, porque los gobiernos pueden intervenir en los mercados a través de políticas como impuestos, subsidios o regulaciones para corregir imperfecciones del mercado o para lograr objetivos sociales y económicos. Es un placer siempre escucharte, compañero. Me gustaría pedirte tu opinión acerca del tema de la elasticidad, porque el tema de la elasticidad también tiene que ver un poco con las determinantes del mercado. Además de que existe, como todos los economistas sabemos, una gráfica que nos determina la elasticidad precio y la demanda. Me encantaría que nos ahondaras un poquito más acerca del tema, porque también es interesante, es puntual hablar sobre el tema. ¿Qué opinas acerca de la elasticidad, compañero? Bueno, para eso voy a definir un poquito lo que es la elasticidad, ¿verdad? La elasticidad mide la sensibilidad de la cantidad demandada o suministrada ante cambios en el precio. Este es un concepto importante para comprender cómo responden los consumidores y productores a cambios en las condiciones en el mercado. Estos son solo algunos aspectos clave del funcionamiento de los mercados desde una perspectiva económica. La economía es un campo amplio y la verdad es muy complejo, involucra una variedad de teorías y enfoques que
Ya los vamos a ir mencionando poco a poco en este tema, ¿verdad? Sí, sí, inclusive los primeros planteamientos de elasticidad no nacen dentro de la ciencia económica, sino nacen dentro de la geometría analítica con el gran pensador René Descartes, ¿no? Pero sí me gustaría que ahondaras en algunos ejemplos que pueden ser fundamentales para poder comprender esas determinantes cuando las aplicamos dentro del ámbito económico. Claro, ahorita te voy a mencionar unas aplicaciones en la elasticidad de la oferta y en la demanda con mucho gusto. Para obtener varias aplicaciones prácticas en el análisis económico y la toma de decisiones, se deben de manejar siempre estas cosas. Un ejemplo sería la determinación del precio óptimo, porque necesitas comprender la elasticidad de la oferta para fijar los precios. Si la oferta es inelástica, o sea que la cantidad ofrecida responde débilmente a los cambios en el precio, pues las empresas pueden aumentar los precios sin perder muchos clientes y por lo tanto aumentan sus ingresos. Otro ejemplo muy bueno es para la planificación de la producción a corto y largo plazo. Para la planificación a largo plazo de la producción, si la oferta es inelástica a corto plazo, pero más elástica a largo plazo, las empresas pueden ajustar su capacidad de producción para satisfacer la demanda. En resumen, la elasticidad de la oferta es una herramienta valiosa para tomar decisiones estratégicas en nuestro ámbito empresarial y comprender cómo los cambios en el precio afectan la cantidad ofrecida y bienes y servicios en el mercado. Eso es solo con respecto a la oferta, todavía nos falta la demanda, claro. Ah, claro. Bueno, en el caso de la oferta, pues las determinantes de producción son muy puntuales. Pero sí, me gustaría que ejemplificaras un poco más acerca del tema de la demanda. Claro. La elasticidad de la demanda es un concepto fundamental en la economía, como todos sabemos. Mide cómo la cantidad demandada de un bien o servicio responde a cambios en su precio, ingreso y otros factores. Una cosa son la previsión de ingresos en lo que se puede aplicar, porque las empresas utilizan la elasticidad de la demanda para prever cómo cambios en el precio afectarán sus ingresos totales. En mercados de demanda elástica, reducir precios puede aumentar los ingresos, mientras que en mercados con demanda inelástica, los ingresos pueden disminuir si los precios bajan. Otro ejemplo que me gusta mucho, que va más para la mercadotecnia, ¿verdad? Pero por lo mismo de que es muy flexible, me gusta, es el diseño de estrategias publicitarias. Ok. Ajá, porque comprender la elasticidad de la demanda también es útil al diseñar estrategias en mercados con demanda elástica. La publicidad efectiva puede aumentar la demanda, mientras que en mercados inelásticos la publicidad puede tener un impacto limitado en la cantidad demandada. O sea que en general comprender la sensibilidad de la demanda a varios factores es esencial para tomar estas decisiones de manera bien informada en el ámbito empresarial, gubernamental y pues obviamente de políticas públicas. Bueno, en ese caso, estos planteamientos de la oferta y de la demanda bajo el esquema de la elasticidad-precio, bueno, pueden funcionar en el caso como lo proponía Edmund Hayek, en el caso de un mercado de competencia perfecta, pero pues también es un concepto que se va contradiciendo a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque si tenemos un mercado de competencia perfecta, es un mercado donde hay la misma cantidad de compradores y vendedores y que al final de cuentas pues eso es una contradicción, porque si hay una misma cantidad de compradores y vendedores, entonces no hay competencia, entonces no puede haber una competencia perfecta. Pero bueno, esos son análisis que todos los economistas hacemos y para eso estamos aquí. Ahora le vamos a ceder la palabra a nuestro querido compañero Oscar Ramón, quien va a ahondar un poco más en el tema de la demanda, pero desde la perspectiva del comportamiento del consumidor, que ese es un tema también muy puntual. Compañero Oscar, te cedo la palabra. Sí, este tema concede algunas características que se pueden tener. Por ejemplo, la utilidad. Nosotros entendemos por utilidad la diferencia que te da cuando compras un producto
a lo que te da como gratificación. Eso se podría considerar una utilidad. Lo mismo pasa en las empresas, solamente que en el lado del consumidor se ve desde otra perspectiva. Vamos a poner un ejemplo. Si yo resulta que voy en la calle y quiero comprar, por ejemplo, me da hambre, entonces veo una tienda donde están vendiendo pollos asados. Entonces yo puedo decidir saciar mi hambre con un cuarto de pollo asado. Claro que te van a dar su espagueti, te van a dar tu arrocito. Pero ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Yo al momento de comprar ese cuarto de pollo, pues voy a desembolsar alrededor de 70 pesos. Y me va a dar una utilidad de que va a saciar mi hambre. Vamos a ponerle el saciar el hambre, son 100 puntos de utilidad. Entonces, si yo termino de comer y digo, ¿sabes qué? Quiero comer otro poco más de pollo. Entonces voy a desembolsar otros 70 pesos. Pero ya no me va a ser la misma gratificación comerme el otro cuarto de pollo más que como había sido desde el inicio. ¿Por qué? Porque yo ya voy a comer algo que es lo mismo, voy a comer aún no teniendo hambre, entonces eso hace que yo le dé menos valor a la última pieza de pollo que a la primera pieza de pollo. Lo mismo pasa en otras circunstancias de la vida. También están el concepto de restricciones de presupuesto, es decir, nosotros a la semana tenemos un presupuesto limitado, el cual no es infinito, y nosotros tenemos necesidades ilimitadas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como consumidores es dar prioridad a ciertos productos, como podría ser el alimento, podría ser el transporte, y ya si nos queda, pues gastar en cosas que no son tan necesarias. Entonces, eso hace que el consumidor se tenga que administrar. A esta parte se refiere con la restricción del presupuesto. Bueno, en ese sentido, perdón que te interrumpa, compañero, se han establecido a lo largo de la historia diferentes teoremas. Por ejemplo, hace poco leí un libro de un autor chileno llamado Manfred Matthew, el cual planteaba que el Estado lo que tiene que hacer es crear una disposición de stocks en el caso de los productos de la canasta básica, para que esos productos tengan un precio más accesible para la mayoría de los consumidores, a pesar de que no el total del stock sea consumido, porque ese es un exceso, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que ahondaras un poco acerca del tema. ¿Y qué opinas tú acerca de, en ese caso, de la teoría de la utilidad marginal? Porque se habla también de la teoría de los rendimientos decrecientes, que igual te voy a cuestionar sobre ese punto. Sí, de hecho la utilidad marginal es un poco abstracta de comprender al principio, pero ya que uno tiene la idea o tiene los fundamentos en cómo se basa esta, es muy fácil de analizar, ya que uno ya la tiene concebida. Mira, la utilidad marginal imagínate que es como una gráfica logarítmica. Utilizan este término, cuando ya lo conoces pues es sencillo, pero es una curva que inicia con mucha fuerza y llegado a conforme va avanzando va perdiendo fuerza. Imagínatelo como si fuera un cohete que lanzas imagínate que estás en diciembre y lanzan un cohete de esos de los que lanzan hacia el cielo, los cuales conforme va creciendo, va con mucha fuerza, pero conforme va ganando altura, va disminuyendo su trayectoria. Lo mismo pasa con la gráfica de la utilidad marginal. Lo que te dice es que conforme van pasando el tiempo, o en este caso sería conforme se van adquiriendo más productos con las mismas características, con la misma función, estos van a terminar saciando menos a la persona, llegando a un punto hasta no dar, hasta quedar asqueado del producto. Es el ejemplo que yo te ponía con el pollo. Yo al cuarto pollo asado ya no voy a querer,
al cuarto plato de pollo asado ya no voy a querer. ¿Por qué? Porque ya voy a estar lleno, entonces Claro. va a llegar un punto en el que voy a repudiar ese alimento. A menos que me esté muriendo de hambre. Claro. Sí. Entonces, es un poco complicado, pero considero que vamos a continuar con otros puntos porque es abundante en el Sí, tema. claro, la teoría económica es de lo más abstracta y de lo más compleja. Pero esa es la belleza de la economía, que es muy sempiterna. Por eso me gustaría también cuestionarte acerca del efecto ingreso y el efecto sustitución, que ese es un tema también interesante en este sentido, porque como ya hablamos de los stocks y ya hablamos de la utilidad marginal y un poco también ahondamos en el tema de los rendimientos decrecientes, que se puede aplicar no específicamente para los rendimientos, sino también para las preferencias, sí me gustaría que habláramos también del efecto ingreso y del efecto sustitución, y también para ir continuando con el tema, un poco que nos hablaras acerca de la incertidumbre y el riesgo, compañero. Sí, mira, el efecto ingreso, sustitución, es más que nada gustos y preferencias del consumidor. ¿Por qué? Porque puede ser que yo, sí, un claro ejemplo podría ser en la Semana Santa, donde por cuestiones religiosas se decide no consumir carne, en este caso carne de algún animal, Carne roja. carne roja. ¿Por qué? Por cuestiones de creencias, que también se podría considerar como algo psicológico. Y sí, y esos son los Y aumenta la demanda del pescado, la gente acostumbra a comer. Sí, y son El mismo determinantes pescado. de las subidas de precio y el consumo. Y para no ahondar más, solamente relacionamos los puntos pues más relevantes, pues, para... Claro, compañero, no te preocupes. Por ejemplo, en el caso psicológico podríamos mencionar algunos autores, como por ejemplo el caso de Daniel Kahneman, que él hablaba de la economía conductual y ahonda más en este tema para que lo podamos entender mejor. Él menciona el sistema 1, el sistema 2, cómo se toman las decisiones a lo largo de la vida y eso. Y todo esto interviene también dentro del espectro económico. Es interesante, la verdad, hablar mucho del tema psicológico. Muchos economistas descartan estos temas porque los creen de un carácter subjetivo, pero la realidad es que influyen más dentro del sistema económico que muchas veces las propias fórmulas o los propios axiomas. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en una parte fundamental de lo que es la disciplina de la microeconomía, que es, en ese caso, la empresa. ¿Cuáles son las determinantes que tiene que analizar una empresa para poder funcionar de forma factible? En ese caso, pues, fundamentalmente dentro del ámbito de la contabilidad podemos analizar los costos, ¿no? Y también, como una base fundamental para el análisis financiero, podemos analizar también los beneficios. En ese sentido, nuestra compañera Deyanira Kay, que me da mucho gusto que esté con nosotros, nos va a hablar un poco acerca de ese tema. Compañera, bienvenida, por favor. Ayúdanos, compañera. Muchas gracias, compañero. Para mí es un honor poder conversar contigo. Y por supuesto vamos a seguir platicando sobre el tema de la empresa, la producción de costos y beneficios. Bueno, a mí me gustaría primero retomar los conceptos de empresa y pues de producción. Y bueno, en base a mi investigación, de acuerdo al Diccionario de Economía, claro, por los autores Santiago Zorrilla Arena y José Silvestre Méndez, entendemos que la empresa es la utilidad productora básica del sistema económico capitalista, pues es un tipo de organización económica que se dedica a la industria y a los servicios, y puede ser tomada como sociedad industrial o comercial. Y bueno, ya sabemos que la empresa puede ser ya privada, pública, extranjera o mixta. Y bien, ahora pasemos con el concepto de producción. Este es el proceso por medio del cual se crean los bienes económicos y es la actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente pues para producir, distribuir y consumir los bienes necesarios. Y para ello pues obviamente buscamos la satisfacción de las necesidades humanas. Muy bien, ya Claro, pues claro. hablando desde la perspectiva pues
Como economistas, pues la producción, los costos y los beneficios son elementos muy fundamentales y con ellos influyen la toma de decisiones de la empresa. Claro, claro. Por último, me gustaría retomar el tema en cuanto a las decisiones a corto y largo plazo de las empresas. Bueno, pues obviamente sabemos que las empresas toman decisiones pues a corto plazo y a largo plazo. En cuanto al corto plazo, pues aquí se hacen ajustes en la producción para satisfacer la demanda actual. Y pues en largo plazo, las inversiones en tecnología, la expansión de la capacidad de producción. Esto es una planificación estratégica y lo cual implica considerar estos horizontes temporales. Ya en conjunto, estos conceptos forman parte de un marco analítico que los economistas utilizan para entender cómo las empresas operan, producen bienes y servicios y en estos incurren en costos y buscan maximizar beneficios en un entorno competitivo. La verdad es muy interesante hablar de todos estos preceptos porque te hacen más amplio el espectro de de comprensión acerca de cada uno de los fenómenos que intervienen en el marco del sistema económico. Tocaba un tema que me parece muy fundamental, que es el del ciclo de vida del producto, y también hablando de costos, hacía una ponderación puntual de los costos fijos en el caso de los empleados. Si eso se lo dices a un economista marxista, te va a decir que cómo un empleado va a ser un costo más, ¿no? Pues ahí es donde se generan los grandes debates. Durante este semestre también analizamos las teorías económicas a lo largo de la historia. Por ejemplo, vimos un poco acerca de los precursores de la teoría económica. También analizamos también a los economistas clásicos, a los fisiócratas, ¿no? A aquellos que creían en las leyes de la naturaleza y que planteaban que esas leyes eran las que regían también el marco económico. Y después surge también el movimiento socialista en el caso de Francia y vienen a sintetizarlo los marxistas. En este caso Marx hace un análisis muy profundo, no solo del esquema filosófico, sino más que nada de la realidad europea de su entorno. Posterior a él empiezan a surgir modelos en torno a su esquema, como en este caso los que lo suceden, Kautsky, Lenin, Trotsky en el caso de la Unión Soviética, en el caso latinoamericano con exponentes como Salvador Allende o Fidel Castro, y ideólogos, por ejemplo en el caso español como en el caso del maestro Gustavo Bueno. Y también hemos tenido grandes analistas de la realidad a lo largo de la historia con base en estos procesos económicos que parten a una noción filosófica, no necesariamente a una noción económica específicamente. Por eso se dice que los economistas en realidad no somos científicos, porque basamos nuestros análisis en diferentes planteamientos que se han hecho a lo largo de la historia, pero que no describen en ciencia cierta la realidad. Lo más cercano a la ciencia que tenemos como economistas en este caso es la econometría, que hace modelos con énfasis en postulados tanto de la estadística como de la geometría analítica. Inclusive hace poco escuchaba hablar acerca de postulados que se basan en la física cuántica, que es muy interesante, pero no nacen precisamente de la ciencia económica. Durante este semestre todos los alumnos tratamos de entender, tratamos de comprender un poco de las bases de lo que fundamentan nuestra disciplina para que en el futuro podamos hacer nuestros propios análisis de forma puntual. Agradezco la participación de mis compañeros, agradezco la participación de mi compañero Oscar, que fue muy fundamental también para comprender cada uno de los temas. La participación muy puntual de mi compañero Carlos, que la verdad hizo una participación muy óptima, y obviamente, ¿por qué no agradecer también la participación de mi compañera de Yanira Key, que la verdad hizo un análisis muy profundo de cada uno de los puntos? Y por supuesto, aunque no se encuentra con nosotros, nuestra compañera Montserrat Moreno. ¿Cómo no la vas a ver? Pero es muy interesante, la verdad, cada uno de estos temas. Espero y hayan comprendido un poco, y si tienen sus comentarios, pues para eso estamos, ¿no? Para atender dudas y
Muchas gracias. No me queda otra cosa que decirles. Se despide de ustedes su valioso compañero Ángel Martín Jiménez de la Cruz. Y muchas gracias.